noches, compañeras y compañeros. Quiero en primer lugar agradecer esta invitación a la Fundación Alternativa, especialmente a Tony Bárbara, a Betty Puerto, a Seferino Alonso, al compañero Ángel Crespo y demás compañeras y compañeros. Quiero empezar mi intervención leyendo un poema de mi padre Manuel Cepeda Vargas. Se llama Ave Fénix. ¿Y por qué no escapaste cuando cayeron Jaime, Leonardo, Miller? Cuando Teófilo partió en un viaje sin retorno y Antequera entró en el aeropuerto y Bernardo lanzó su última sonrisa. Y cuando aquel desconocido labriego, obrero, estudiante dijo, aquí luché, aquí me muero, y murió. No hablamos de la cacería del tigre, ni de la flecha contra el águila, sino de un genocidio a la luz del día, del racimo entregado al sacrificio de abuelos, nietos, hijos, madres, que en vano anhelaron tu regreso. Los árboles transmiten sus semillas en el aire, las lanzas de Bolívar, las luciérnagas de Policarpa y el aullido de los libertadores resucitan con niebla en la hondonada. Tras la pared de fusilados, invencibles retoñan los geranios y deidades anónimas bautizan callejuelas del mercado. Quizás el exilio nos habría salvado, tal vez el asilo preservaría a Jaime y a Leonardo cuando el palacio armó la mano del esbirro. Dejemos el examen al futuro. El error de la lucha, si era bueno acudir a la cita, si era mejor agazaparse, si el tejido del tapete gigante debería llevar el hilo del oro o de topacio en lugar del cabello aniquilado. Pero no teorices sin medir el esfuerzo, la titánica labor que hace la ola en el océano, ni consigas el título con tesis bien mal pagadas sobre la tumba de los mártires. Sube un rayo de luz anunciadora, una espuma veraz del fondo oceánico, desde la sencillez de Jaime Pardo. Manuel Cepeda Vargas fue el último senador de la Unión Patriótica. Murió asesinado en las calles de Bogotá el 9 de agosto de 1994. Concluía así uno de los episodios más dolorosos de la historia colombiana reciente. Era el cierre de oro a lo que se llamó el baile rojo, el plan golpe de gracia. Había visto a mi padre por última vez en el verano del año de ese mismo año, cuando vino a vernos a Grecia, aprovechando una visita suya a Europa. Me contó que las cosas no andaban bien, que las amenazas se habían recrudecido y la situación se hacía inaguantable, que ya eran muchos los y las camaradas caídos, que el gobierno no respondía y que a pesar de que una comisión del partido había estado visitando al entonces ministro de Gobierno para denunciar la existencia de ese plan de exterminio, plan que consistía en una lista pormenorizada de nombres, el gobierno no daba crédito a las denuncias. La Unión Patriótica surgió en el año de 1984, producto de las conversaciones de paz entre el gobierno de Belisario Betancur y la guerrilla de las FARC. Surgió como una salida política que permitiría la consolidación del proceso de paz y la participación del movimiento guerrillero en la vida política nacional. Fue aniquilada casi en su totalidad, dejando como saldo más de 4.000 víctimas, asesinatos, un sinnúmero de refugiados, exiliados y familias descuadernadas. El caso de la UP es el más emblemático de la falta de garantías para el ejercicio político en Colombia, que es el tema que nos reúne, pues que a mí me corresponde. Para la oposición y los movimientos sociales, el ejercicio político ha sido planteado en desigualdad de condiciones. Es muy común que se utilice la estigmatización, los señalamientos, las capturas arbitrarias, la falta de regulación para el ejercicio de la oposición, la violencia del terrorismo de Estado en complicidad con el paramilitarismo. El sistema electoral actual, que tiene profundas deficiencias, es un sistema que no brinda transparencia, un sistema obsoleto
con el cual se presentan fraudes y también distintas manipulaciones de los resultados electorales. Es necesario revisar las medidas penales contenidas en la seguridad democrática y el Estatuto de Seguridad, que fueron la herencia que nos dejó Álvaro Uribe Vélez, entre otras cosas. Medidas que criminalizan la protesta y la movilización social. Para la construcción de la paz es primordial que existan unos mínimos que garanticen y reconozcan las distintas formas de hacer política sin armas, todas las expresiones del movimiento social y sobre todo la creación de una estructura estatal que haga presencia en las zonas más afectadas del conflicto. Serán necesarias reformas estructurales y en la propia Constitución. La creación de un estatuto de oposición que garantice el ejercicio de la participación política y democrática tanto en el campo como en la ciudad. Eso implica el desmantelamiento de los aparatos paraestatales que han sido fuente de antidemocracia y violencia. Esas estructuras han garantizado el poder a sectores oligárquicos del país. Han ejercido el poder para tratar de silenciar a la oposición por medio de masacres, desaparición forzada, asesinatos selectivos y ahora en su última modalidad, que es la expropiación de los terrenos a los campesinos cuando les son devueltos. A modo de contexto, Colombia no es un país violento por sí. Es en la desigualdad, la mala distribución de las tierras donde nace la violencia, de la forma en que históricamente las clases dominantes han tratado de mantener sus privilegios y resuelto sus problemas del poder. Hablar de los orígenes del conflicto colombiano requiere ver algunas cifras y echar una mirada al campo, donde los niveles de pobreza, miseria son muy altos. La población colombiana es de 46 millones de habitantes, de los cuales, según la CEPAL, 30 millones son pobres, 12 millones se encuentran viviendo en la pobreza absoluta y el 10% de la población se encuentra migrada en el extranjero. El conflicto colombiano lleva muchas décadas. Hay analistas que dicen que son más de 100 años, otros hablan de que comenzó con el Bogotazo en el año 48 y otros dicen que fue en el 61 con la toma de Marquetalia. La verdad es que son muchos años de dolor donde la calidad de vida de las poblaciones rurales se ha pauperizado. El desastre ecológico es de gran envergadura. La minería irresponsable es de un despilfarro de aguas y de recursos naturales increíbles. La entrega de concesiones al capital extranjero y las grandes transnacionales que explotan la tierra y que en muchos casos han financiado grupos de autodefensas para ahuyentar a los pobladores de ciertas regiones y así hacerse a las tierras. La cifra de muertos, desaparecidos y desplazados que ha dejado no se conoce con exactitud. El paramilitarismo sigue actuando a sus anchas y sus estructuras no han sido desarticuladas, simplemente rebautizadas, y el más grande paramilitar, el señor Álvaro Uribe Vélez, a pesar de las denuncias que existen contra él y su familia, sigue fuera de la cárcel. En este contexto y después de muchos intentos de diálogo, la Uribe primero, Tlaxcala y Caracas segundo, después el Caguán, por fin podemos ver la luz de la salida pacífica al conflicto. Desde el mes de octubre del 2012 y con unos acercamientos y prediálogos de casi un año, se han iniciado las conversaciones de paz en La Habana. Con el planteamiento de una agenda muy sencilla de 5 puntos, las conversaciones van por buen camino. A pesar de que el gobierno de Juan Manuel Santos había dicho categóricamente que allí no participaría sino las dos partes en conflicto, es decir, el gobierno y la guerrilla de las FARC, la sociedad civil ha logrado un espacio para plantear cuestiones que enriquezcan la agenda y ayuden a resolver problemas esenciales y está igualmente jugando un papel muy importante. Primero en Colombia a través de lo que se ha llamado la Ruta Social Común para la Paz, a través de los cabildos regionales, de los consejos y mesas regionales para la paz y de los recientemente instaladas constituyentes regionales para la paz. El primer garante de la paz y de una paz exitosa es la misma sociedad civil. ¿A dónde van los diálogos? Podemos decir que en este momento y a pesar de las dificultades,
las conversaciones se han afianzado. Las dos partes se conocen mucho mejor y existe una dinámica de trabajo. Ya comenzó la 7ª ronda de diálogos, en donde deberán concluir los acuerdos relacionados al tema del desarrollo agrario integral y se abordará a fondo lo que será la participación política de las FARC. La participación en la política de las FARC. Sí. La paz requiere de un movimiento muy fuerte que sirva de coraza y la proteja. En este movimiento deben participar todas las fuerzas que se sientan dolientes de este proceso. La comunidad internacional juega un papel muy importante en ese sentido, tanto como garantes y acompañantes de los diálogos, Noruega, Cuba, Venezuela y Chile. En Europa existen muchos movimientos de solidaridad y por la paz de Colombia, formas organizativas que están integradas por extranjeros y colombianos migrantes, exiliados que llevan muchos años desarrollando una labor de denuncia y apoyo. Han demostrado que es mucho lo que se puede hacer desde afuera. Nosotros como migrantes, como exiliados, víctimas de este conflicto, pensamos que podemos tener un lugar donde plantear nuestra problemática, hacer un aporte y visibilizar el drama de tantas y tantos compatriotas. Hemos propuesto por eso la creación de la Plataforma Europea por la Paz. Por su carácter amplio, también es un llamado a la unidad, un espacio donde puedan confluir varias fuerzas, dinámicas, partidos, organizaciones y personas interesadas en el tema de la paz. La plataforma surge en Oslo en el marco de la apertura de las mesas de negociación en octubre del año pasado y surge como un ejercicio pedagógico con un buen eco en varias capitales europeas. Se ha tratado hasta ahora de la realización de eventos públicos, de presentación del documento de Oslo, donde se reafirma el compromiso de que en Colombia se logre un acuerdo de finalización del conflicto. Ustedes, compañeros, han convocado, y compañeras, han convocado la plataforma Colombia in Pau, aquí en Barcelona, como un ejercicio amplio, la cual ha sido planteada de una manera muy unitaria que permite unificar fuerzas y proponer temas de consenso. Como ya lo dije, todos estos esfuerzos tienen un único propósito, que es rodear los esfuerzos por la paz de Colombia. Muchas gracias por su atención y una vez más agradecer por esta oportunidad. Gracias, camaradas.